Vale chicos, vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy. Vamos a empezar a trabajar renderizado de una escena básica utilizando V-Ray para Rhino. La idea es llegar a un resultado como este, que es bastante sencillo. En este ejercicio de hoy aprenderemos la técnica de iluminación de 3 puntos y buscaremos lograr una imagen similar a la que tengo en este momento en pantalla. En este momento en pantalla he utilizado dos luces direccionales y una spotlight. Así que vamos a arrancar. Voy a comenzar creando un nuevo archivo. Entonces aquí tengo un archivo creado desde en ceros. Este archivo, lo primero que haremos es verificar las unidades. Entonces aquí en configuración me dirijo a unidades y voy a optar por trabajar con centímetros. Tenemos el espacio de trabajo totalmente vacío y aquí comenzaremos la construcción de nuestra escena. Lo primero que haré entonces será crear una esfera. Vamos aquí a la creación de sólidos y voy a crear una esfera en el centro de la rejilla y va a tener un tamaño aproximadamente equivalente a 1/3 del tamaño de la rejilla. ¿Ok? Esta distancia no es exacta, no importa, para efectos de este tutorial no es muy importante que tengamos un tamaño exacto de la esfera. Lo importante es que tengamos este objeto con el cual vamos a trabajar y a generar nuestro primer render. En la vista frontal voy a ubicar la esfera sobre el eje X, que en este caso es también el nivel 0 y en el cual aparecerá un plano que hará las funciones de plano base o de piso. En este momento estoy trabajando con la versión 7 de Rhino y tengo ya instalado el plugin de V-Ray para Rhino. Lo que he hecho es colocar en la parte superior de mi área de trabajo la, la barra donde se encuentran la totalidad de las herramientas de V-Ray. Entonces, si ustedes han hecho ya el trabajo de instalación del plugin, seguramente van a aparecer en su pantalla varias barras de herramientas. Una de ellas es V-Ray All. Esa es la barra de herramientas que utilizaremos. Las otras estarán cerradas. El siguiente paso a seguir será construir un plano infinito, entre comillas, un plano infinito. V-Ray tiene esta posibilidad. En la barra de V-Ray All, ustedes encuentran este icono que les permite adicionar un plano infinito a su escena. Simplemente dan clic en él y va a aparecer este plano, que corresponde pues a un área sobre la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro render. ¿Correcto? Para continuar vamos a necesitar un par de pestañas en nuestra ventana lateral, que seguramente ustedes no tienen activas. Yo las he desactivado para mostrar cómo activarlas. En la parte derecha de la ventana van a encontrar la opción, valga la redundancia, de opciones. Vamos a picar allí y nos aparece un listado de las pestañas que podemos activar y visualizar en Rhino. Vamos a activar dos pestañas. La primera será Named Views y la otra pestaña que vamos a activar será Rendering. ¿Okay? Entonces ellas nos aparecen aquí en la ventana en la parte superior. Aquí están Named Views y Rendering. Named Views nos permitirá grabar las diferentes cámaras correspondientes a las escenas que crearemos para nuestros renders.
y en rendering vamos a encontrar pues las herramientas básicas de render para Rhino Render o para V-Ray for Rhino. ¿Ok? Ya que me encuentro en esta pestaña, les informo, en este punto es cuando nosotros tenemos que seleccionar el motor de render con el que vamos a trabajar. En este caso, todos debemos seleccionar V-Ray for Rhino. ¿Okay? Y a partir de este momento, cuando nosotros hagamos un render, ese render será calculado utilizando el plugin V-Ray. ¿Okay? Hasta ahí creo que tenemos todo bastante claro. Voy a proseguir. Como habíamos visto en la clase teórica, vamos a construir una escena y la haremos siguiendo los siguientes pasos. Primero, construcción de los objetos. Segundo, posicionamiento de cámara y de luces. Tercero, desarrollo de materiales y texturas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, en este momento, aquí en perspectiva, ya tenemos dos objetos creados. ¿Okay? Tenemos un objeto creado que es la esfera y tenemos un objeto creado que es el plano infinito. Más adelante, para asignar materiales, vamos a necesitar contar con algunas capas, porque la asignación de materiales se hace por capas, aunque yo puedo también arrastrar los materiales desde V-Ray directamente al objeto. Sin embargo, es mucho mejor mantener el espacio de trabajo organizado, así que lo que haré será crear un par de capas. La nueva capa se llamará esfera, que en este momento no tiene material asignado ni color, simplemente está blanco. Y voy a crear una capa adicional llamada plano. Llevaré la esfera a su correspondiente capa y el plano irá a su correspondiente capa plano. ¿Okay? Entonces, en este momento tengo dos objetos en dos capas y esas capas me permitirán más adelante asignar los materiales que serán renderizados. El siguiente paso es muy sencillo. Nosotros vamos a generar un render a partir de la vista de perspectiva. Sin embargo, como lo mencioné, es necesario que nosotros tengamos control de la cámara que está enfocando el objeto. Y para tal efecto es mucho mejor generar cámaras adicionales a partir de esta imagen de la perspectiva. Así que lo que haré es acercarme un poco a la esfera, posicionarme y una vez he alcanzado una posición que me resulte satisfactoria, miren que estoy evitando que se vea el borde del plano. Cuando he logrado un posicionamiento del objeto en la escena que me resulta atractivo, en este momento puedo venir a la opción de Name Views y puedo grabar esta vista con un nuevo nombre. Así que simplemente doy clic a la opción Save As y me aparece esta ventana que me permite dar nombre a esta nueva vista, la cual llamaré cámara raya 01. Y noten ustedes cómo en este momento ya la perspectiva o el nombre de perspectiva ha cambiado y ahora tenemos la cámara 01. De esa manera yo puedo generar muchas cámaras, puedo generar muchas vistas para generar renders desde diferentes puntos de vista. Y siempre voy a tener la cámara en la misma posición. Algo que también puedo hacer, recuerden que en este momento estoy en cámara 1, es bloquear esa cámara. Puedo desplegar el menú de este viewport y seleccionar la opción Locked. Esto lo que hará es que me bloquea la cámara
para que no se mueva y pueda mantener entonces la perspectiva deseada. De hecho, si yo trato de orbitar en este momento, no lo logro. ¿Por qué? Precisamente porque la cámara 01 está bloqueada. ¿Okay? Nosotros podemos desbloquearla cuando querramos, pero en este momento es conveniente que la dejemos bloqueada. Ahora sí, pues lo lógico es preguntarse, ¿y dónde quedó ubicada esa cámara? Lo ideal es que veamos esa cámara en las vistas superior y lateral y frontal. ¿Cómo logramos visualizar esa cámara? Pues es muy fácil. Vamos a ubicarnos, vamos a activar el viewport cámara 01 y lo que haremos es escribir en nuestra barra de comandos cámara y nos aparece la opción Show, Hide y Toggle. Así que vamos a seleccionar la S de Show. Y noten ustedes cómo inmediatamente me aparece en pantalla la cámara seleccionada. ¿Sí? Como tenía activada cámara 01, esta va a corresponder a la cámara seleccionada. Entonces estamos viendo en este momento la cámara 01. Ahora sí veamos cómo funciona esa cámara. Pues tenemos una posición de la cámara y un target de cámara, es decir, el punto hacia donde la cámara está observando. Y aquí tenemos el cono de la cámara. Más adelante entraremos a estudiar un poco sobre las características de lo que podemos modificar en la cámara, como profundidad de campo, ángulo de apertura, distancia focal. Todos esos son valores que podemos modificar, como se modificaría en una cámara reflex en la realidad. En la vista frontal podemos ver la posición de la cámara y podemos ver el target. Si paso aquí a alámbrico, puedo ver el target, es decir, hacia dónde apunta la cámara. Y aquí podemos ver exactamente igual. Entonces tenemos ya esta primera cámara apuntando a la esfera. ¿Ok? Yo podría desbloquear esta vista y al desbloquearla tengo ahora sí la posibilidad de rotar la cámara y ubicarla en una nueva posición. Entonces puedo ajustar también el target de la cámara. Y bueno, digamos que esa va a ser la nueva posición de la cámara 1. Una vez he alcanzado la posición deseada, puedo nuevamente bloquear esa vista y ya no podré mover ni la ubicación de la cámara ni su target. ¿Ok? Así que hemos ya posicionado satisfactoriamente la cámara para nuestro primer render. Muy bien, este es el momento de introducir quizá la ventana más importante de V-Ray. Antes de continuar con el posicionamiento de las luces, porque necesariamente debemos ver cómo las luces afectan la escena. Entonces vamos aquí a la pestaña de V-Ray All y vamos a encontrar este primer icono que corresponde al editor de assets de V-Ray. Vamos a picar allí e inmediatamente va a aparecer esta ventana. Esta ventana es bien interesante y en ella vamos a encontrar tres espacios bien definidos. Si ustedes observan en la parte izquierda hay una pequeña flecha, puedo ampliarla e inmediatamente van a ver ustedes cómo se cargan los materiales que trae por defecto V-Ray y todos ellos están categorizados. Encontramos los materiales y diferentes categorías y dentro de cada categoría pues encontramos los materiales correspondientes listos para ser aplicados a nuestros objetos. ¿Ok? Cuando ustedes instalan V-Ray y abren por primera vez este cuadro, V-Ray les dará la opción de descargar estas librerías.
ese es un proceso que tiene que hacerse. Ustedes autorizarán la descarga y V-Ray descargará entonces todos estos materiales. Una vez lo hayan hecho, pues ya quedarán disponibles para que los utilicen en adelante. Entonces aquí tengo los materiales y la posibilidad de seleccionar materiales. En la ventana central, pues tengo diferentes categorías. Tengo materiales, tengo iluminación, tengo objetos, tengo elementos de render, tengo aquí texturas, tengo los settings, ¿ok?, del render. Tengo aquí la ventana de render, el render con V-Ray, perdón. Y aquí tenemos la opción de abrir la ventana de V-Ray Frame Buffer, que es precisamente, si yo le doy clic allí, pues va a abrir esta ventana con la que vamos a trabajar. Por ahora la cerraré. Y a la derecha vamos a encontrar opciones que aparecerán dependiendo de lo que tenga en la ventana central. Por ejemplo, si yo selecciono aquí iluminación, pues entonces voy a ver las luces que existen en este momento en la escena y a la derecha las propiedades de esas luces y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a trabajar la mayor parte de las variables que poseen los diferentes objetos con los que vamos a trabajar. Todos los elementos que hacen parte de la escena. Cámara, luces, objetos, materiales. Por otra parte, voy a minimizar esta ventana, la voy a poner aquí a un lado. La reduzco de tamaño y la pongo aquí a un lado. Tenemos también la posibilidad de acceder a la ventana, ya lo mencioné anteriormente, la ventana de V-Ray Frame Buffer. Y podemos utilizar un render interactivo que nos permite ver cómo los objetos que vamos posicionando afectan la escena. Así que miren, lo que haré es que activaré el Viewport Cámara 1 y aquí en la ventana, perdón, en la pestaña de V-Ray All voy a seleccionar la tercera opción, que es Starts an Interactive Render. Entonces doy clic ahí y aparece inmediatamente el frame buffer y nos aparece un pequeño render de la escena. En este momento un render de la cámara 01. Observen aquí. ¿Qué pasa? Esta escena, pues, lo que nos estaba mostrando V-Ray, pues es una escena bastante cruda de lo que tenemos. Cruda en el sentido en que no ha sido elaborada, no ha sido trabajada. Entonces todavía no hay ninguna luz, ningún material, ningún manejo que nos permita visualizar de manera adecuada esta esfera. ¿Qué tenemos aquí en el V-Ray Frame Buffer? Pues tenemos una ventana lateral que corresponde a la historia. Nosotros podemos ir guardando diferentes renders y ver cómo esos renders van cambiando a medida que hacemos cambios en los settings. Tenemos la ventana de render donde podemos ver los cambios que se van sucediendo y tenemos a la derecha una ventana auxiliar donde podemos acceder a opciones como capas que se refieren en este caso a efectos de iluminación, efectos que podríamos llamar efectos casi que de postproducción, como corrección de color, como exposición, que se pueden aplicar al render una vez ha sido seleccionado. Por ahora, esta ventana lateral derecha no la utilizaremos, así que lo que haré es cerrarla. Simplemente doy doble clic aquí en el borde de la ventana para cerrarla. Tampoco utilizaré historia por ahora, así que nos concentraremos únicamente en lo que nos muestra la ventana del render interactivo. ¿Okay? Y vamos a empezar a trabajar sobre esta imagen. Realmente el trabajo en Rhino se limitará al posicionamiento de las geometrías. Lo demás se hará aquí en el editor de assets de V-Ray. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que haré? Lo primero que haré será ir aquí a los settings de render y en el render output
yo puedo controlar entonces el tamaño de la imagen que deseo renderizar. En este momento tiene una proporción de 16:9, que es de una pantalla ancha, widescreen. Sin embargo, yo puedo aquí seleccionar otras opciones. Por ejemplo, puedo seleccionar la opción 4:3 y noten ustedes cómo cambió la proporción de la imagen. ¿Sí? Cambió la proporción de la imagen de una imagen eminentemente horizontal a una un poco más equilibrada, que corresponde a lo convencional de una fotografía. Ahora bien, aquí tenemos un tamaño y ancho, una altura y un ancho de la imagen, está de 600 por 450. Esto por ahora lo vamos a dejar ahí, porque estamos haciendo unos renders preliminares, pero cuando ya tengamos la imagen lista para ser renderizada, pues obviamente aquí la idea es que vamos a trabajar unas resoluciones mucho más altas, porque si esto va, por ejemplo, un programa como Photoshop, donde haremos trabajos de edición fotográfica y postproducción, vamos a necesitar mucha información y calidad de imagen. Pero por ahora nos quedamos ahí con el render output en 4:3. Una vez hemos ajustado ese tamaño, estamos listos para empezar con el posicionamiento de las luces. ¿Okay? Nosotros tenemos varias formas de iluminar una escena como la que tenemos en este momento. Más adelante utilizaremos una técnica que es la incorporación de una imagen HDRI, la cual nos permitirá renderizar muy fácilmente la escena a partir de una luz ambiental. ¿Sí? Si nosotros vamos acá y abrimos estas pestañas, vamos a encontrar la opción de iluminación global. Cuando nosotros utilizamos una iluminación con un HDRI, podemos entonces afectar la iluminación global y de esa manera podemos generar un render que tiene una cercanía a una escena real previamente fotografiada de muy alta calidad y muy rápida. Sin embargo, el objetivo de este primer tutorial de renderizado es conocer el funcionamiento básico de las diferentes luces que encontramos en V-Ray y sus características. Así que en este caso vamos a desactivar la iluminación global. Cuando desactivamos la iluminación global, hemos quitado cualquier luz preexistente en la escena. Es decir, la geometría existe, pero no hay ninguna fuente de luz. La iluminación global y por ende el background, el background es aquí donde colocamos nuestra imagen HDRI, pues no están activos, no hay ningún elemento, ninguna geometría, ninguna fuente de luz que ilumine la escena. De esta manera vamos a ver únicamente la acción de las luces que nosotros vamos a posicionar. Y vamos a hacer eso a continuación. Entonces voy a cerrar un poco aquí. Listo. Y voy a crear nuestra primera luz. Como lo mencioné anteriormente, vamos a utilizar una técnica de iluminación que se llama la técnica de los 3 puntos. Vamos a utilizar una luz llamada key, que es la luz principal, una luz de relleno y una luz posterior. Y para ello vamos a utilizar 3 luces direccionales en primera instancia. La luz direccional es una luz que posicionamos de la siguiente forma. La seleccionamos y vamos a indicar primero el target, es decir, hacia dónde va a apuntar la luz. Y una vez lo hemos hecho, podemos ubicar la luz, definir su posición. Y noten ustedes qué es lo que ha pasado aquí, pues ya la esfera se ha iluminado. En mi caso, pues la esfera se ha iluminado, puede ser que en el caso de ustedes allá no lo haga, pero eso lo corregiremos poco a poco. Y ¿qué es lo que hace esta luz? Esta luz lo que hace, aunque aquí tengamos una flecha, lo que realmente está sucediendo es que existe una fuente
de iluminación que envía rayos paralelos en esa dirección, pero no está ubicada aquí. Realmente los rayos se encuentran en todo el espectro de la escena. Es decir, hay rayos paralelos a todo el ancho de esta imagen, arriba, abajo y hacia los lados. Esta imagen o esta luz pues puede ser posicionada, simplemente la selecciono y puedo llevarla un poco más arriba, y es precisamente lo que voy a hacer. Si observen, la pongo un poco más arriba y eso va a afectar inmediatamente nuestra escena aquí en el V-Ray Frame Buffer. Y algo que voy a hacer también es que yo puedo inclinar esa luz un poco. Así que en mi ventana lateral derecha, pues voy a, teniendo la luz levemente horizontal, lo que haré es que la rotaré levemente, ¿sí? Y lo que está pasando entonces es que vamos a ver toda una serie de rayos paralelos con esa inclinación en todo el espectro de la imagen. Entonces la luz o esta luz direccional es una muy buena luz para simular, por ejemplo, la luz solar. ¿Por qué? Porque son rayos paralelos y por ende estos rayos paralelos van a generar una sombra paralela similar a lo que encontraríamos en una luz solar. Ahora sí, pues ustedes pueden notar en este momento que la escena está totalmente quemada, ¿sí? Está excedida la cantidad de luz que genera esta luz direccional. Pero eso lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Pues lo cambiamos aquí en nuestro editor de assets. Aquí a la derecha, nosotros aquí en luces vamos a encontrar nuestra luz direccional y aquí tenemos las diferentes propiedades de esa luz. Antes de continuar, renombraré esa luz. Esa luz será nuestra key light. Recuerden que tenemos una key light, una fill light y una backlight. Esta será nuestra key light. Aquí tenemos el color de la luz, que es un color blanco, y tenemos una intensidad que en este momento aparece con un valor de 100. Lo que haremos es bajar este valor. Y a medida que vamos bajando el valor, noten ustedes cómo va mejorando la escena, va mejorando el volumen de la esfera. ¿Okay? Así que continuaré bajando este valor hasta encontrar pues, un valor que me resulte satisfactorio para visualizar efectivamente el volumen de la esfera. Noten ustedes que tengo una zona muy iluminada acá y por la geometría del objeto pues tengo una zona de penumbra y una zona totalmente oscura, que es a donde no está llegando la luz. En este momento tengo un valor de 4, voy a bajar un poco más y voy a dejarla en 3.5 y creo que luce bastante bien. De todas maneras, cuando ubiquemos nuestros materiales tendremos la oportunidad de mejorar esa intensidad de la luz. ¿Ok? Y noten ustedes que esta luz está generando una sombra muy fuerte de color negro con rayos paralelos. En opciones, nosotros tenemos la posibilidad de apagar o encender la generación de sombras. Las sombras en V-Ray se activan o se desactivan en las propiedades de la luz. ¿Sí? Entonces ahí estaría la imagen sin sombra, ahí la imagen con sombra. Y aquí podemos ver qué tipos de reflexión está afectando la luz. ¿Está en este caso afectando la reflexión difusa? Sí. La especular, sí. Estos valores no los vamos a tocar. Hay algo aquí importante que notar y es que esta luz no tiene la opción de decay, es decir, su luz es constante y permanece constante sin importar la distancia. Más adelante trabajaremos con una luz spotlight y podremos ver cómo esa
esa potencia de luz puede reducirse dependiendo de la distancia eh, que recorre la luz desde el objeto. Entonces tenemos ya esa primera luz que corresponde a nuestra luz principal, key light. Atención con esto, la cámara está posicionada en este lugar. Nuestra key light se encuentra afectando el objeto por un costado, no está frontal al costado. De hecho, no se recomienda iluminar el objeto desde el frente. Miren lo que sucede si yo pongo la luz en la misma posición que está la cámara. Simplemente la voy a rotar. El objeto pierde su volumen, pierde su sombra. ¿Sí? Por ser una esfera, pues todavía alcanzamos a ver una penumbra, un cambio de tonalidad, pero en algunos objetos pues no se va a ver muy bien. Si esto fuera, por ejemplo, un rectángulo visto desde frente, se perdería totalmente el volumen. Entonces no se recomienda, o la iluminación de 3 puntos lo que considera es una iluminación lateral, o 2 iluminaciones laterales y una iluminación posterior. Voy a crear la luz de relleno, y la forma más fácil de hacerlo es simplemente, bueno, aquí he seleccionado el plano infinito. Lo que haré es que le voy a poner un candadito, lo voy a bloquear para no seguir seleccionándolo, y haré lo mismo con la esfera. ¿Ok? Y lo que haré entonces es seleccionar esta luz, voy a darle control C, control V, y ahora a esta copia la puedo posicionar y simplemente orientar hacia el objeto. ¿Ok? Y noten ustedes cómo ahora el costado lateral, la cara lateral derecha de la esfera también se ha iluminado. Pero ¿qué sucede? Está quemada, tiene demasiada iluminación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que jugar con la intensidad de esas luces. Eso lo hacemos aquí. Tenemos la key 1, vamos a renombrarla como Fill, luz de relleno. Y esta luz, que tiene una intensidad de 3.5, vamos a bajar la intensidad. Y veamos cómo nos funciona con 2. ¿Sí? Observen, ahí se ve con 2. Veamos cómo nos funciona con 1. ¿Sí? Entonces noten que empezamos, podemos ver el objeto. Yo puedo encender y apagar esa luz. Miren qué pasa si la apago. ¿Sí? Observen, queda totalmente oscuro esto. Si yo la enciendo, ya veo el costado de la esfera. Veamos qué sucede con nuestra luz principal. Bueno, realmente como no tenemos un fondo con un color que nos permita contrastar, por eso no podemos ver muy bien la esfera. Sin embargo, veo también que está demasiado potente esa luz, porque bueno, se suman las dos, así que voy a utilizar mi key. Perdón, a ver, aquí me equivoqué. Claro, la que tenía que bajar era, perdón, era la... no, estamos bien. Nuestra key light está en 3.5, lo que haré es bajarla también un poco. Veamos cómo funciona. Es importante ir jugando con estos valores poco a poco, y claro, miren, ahí ya tenemos entonces un resultado mucho mejor. Y tenemos entonces una luz principal con una intensidad de 2 y una luz de relleno con una intensidad de 1. Y la sombra dominante pues es la de la luz principal. Aquí tengo otra sombra que surge con la iluminación de relleno, que tiene un valor de 1. ¿Ok? Esa sombra pues no la necesitamos. Pues en el mundo tridimensional podemos hacer este tipo de cosas, y es
suprimir, por ejemplo, esa sombra. Lo hacemos aquí abajo. Ok, observen. Son cosas que no podemos hacer en el mundo real y que pueden ser bastante ventajosas o son muy ventajosas porque nos permiten entonces controlar pues, las diferentes variables dentro de la escena. Entonces fíjense ustedes, ahí tengo ya mi luz principal, mi luz de relleno, una única sombra y puedo seguir jugando con esa iluminación. Vamos a crear la luz posterior, la backlight. Simplemente selecciono mi luz de relleno, control C, control V, y aquí tengo la copia. Lo que haré es ubicarla en la parte posterior de la escena. Voy a rotarla para que apunte directamente a la esfera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esta luz no me está generando sombra. ¿Por qué no me está generando sombra? Porque si ustedes recuerdan, esta es una copia de la luz de relleno y nosotros habíamos desactivado la sombra de la luz de relleno. Veamos qué pasa con esta fill 1. Se va a llamar back o posterior. Y veamos qué sucede si la apago. ¿Sí? Noten ustedes, hay un pequeño cambio en la iluminación de la esfera. Cuando la enciendo, cuando la apago. O sea, levemente, una leve iluminación posterior. Esa iluminación realmente se ve mucho más cuando nosotros ya hemos puesto materiales a los objetos, porque va a afectar especialmente el contorno del objeto y se va a ver muy evidente, sobre todo en materiales que tienen una alta reflexión especular. Bueno, entonces veamos, tenemos muy buena fuente de luz, creo que está un poco quemada con la luz frontal, con la key light, sigue muy alto, voy a bajarla un poco más, veamos cómo nos va con 1. Sí, está bien. Vale. A veces este render interactivo se detiene o no deja o funciona muy bien, entonces a veces hay que pararlo y volver a lanzarlo. ¿Sí? En este momento lo voy a parar, voy a seleccionar la cámara 1 y vuelvo a lanzar este render interactivo y se actualizan entonces todos los elementos. Entonces, bueno, aquí estoy viendo que la imagen ahora es demasiado plana y veamos qué sucede si le cambio aquí un poco los valores nuevamente. Por alguna razón no me está funcionando muy bien el render interactivo. Voy a cerrarlo. Voy aquí a cámara 1. Los objetos aquí se están viendo negros o grises oscuros porque están bloqueados. Y selecciono cámara 1 y voy aquí a la ventana, a la pestaña de V-Ray y activo nuevamente render interactivo. Efectivamente ahí está. Creo que le he bajado demasiado la luz a la luz principal, a la key light, así que lo voy a volver a subir. La selecciono aquí. Está en 1.8, veamos qué pasa allí, mucho mejor. 4.3 funciona bien para mí. Este proceso es muy intuitivo. El nivel de iluminación de las diferentes luces pues va a depender mucho del efecto que ustedes quieran lograr. Aquí obviamente estoy trabajando unos principios básicos, ¿sí? Como el posicionamiento de las luces. Sin embargo, la intensidad de las luces pues, ya dependerá de los efectos que cada uno de nosotros quiera lograr. Pero bueno, digamos que hasta ahí hemos logrado el objetivo de generar nuestras primeras luces dentro de ese esquema de la iluminación con 3 puntos. Y podemos ver el resultado aquí de esa primera iluminación. Y estamos listos para incorporar los materiales a nuestra escena. ¿Cómo aplicamos nuestros materiales? Pues es muy sencillo. Vamos aquí a nuestro V-Ray Asset Editor y vamos a ampliar nuestra ventana de la izquierda.
Y aquí vamos a seleccionar dos materiales. Un material para el plano base y un material para nuestra esfera. Si vemos el ejercicio, veamos si lo tengo por acá, anterior, observen, estos son los materiales. Tengo un material para el piso, que es una madera, y tengo un plástico para la esfera. Voy a tratar de generar algo similar. Así que volvamos aquí a nuestro archivo actual y voy a buscar en Wood. Aquí están nuestras maderas, nuestro material de madera. Voy a buscar la madera, y una madera bastante clara y brillante. Esta funciona muy bien. Ok, no quiero mucha textura, quiero una superficie muy neutra, y lo que hago es simplemente dar clic derecho y doy la opción adicionar a escena. Ok, y aquí aparecen los materiales de mi escena. ¿Cómo asigno el material al objeto? Pues muy sencillo. Una vez está aquí, doy clic derecho y le doy aplicar a capa. Y aquí puedo seleccionar la capa plano. ¿Okay? Entonces fíjense cómo inmediatamente el material es asignado al plano. Es supremamente fácil. Pero debo tener un archivo muy ordenado por capas. Todos los objetos deben estar en su correspondiente capa y bien nombradas. De esa manera es muy fácil asignar materiales, ¿sí? Desde el editor de assets. Ahora sí, voy a buscar un plástico. Estoy aquí en este plástico, voy a buscar un plástico, el que utilicé fue este, el orange. Voy a trabajar con el verde y lo que haré es asignarlo a la capa esfera. Y listo, noten ustedes, ahora puedo cerrar aquí esta ventana lateral, y noten ustedes cómo aparece entonces la esfera iluminada. Y es buen momento para revisar la afectación de las luces. Si voy aquí a mi editor y selecciono las luces, puedo, por ejemplo, seleccionar la backlight y apagarla. Entonces miren lo que sucede cuando apago la backlight. ¿Sí? Desaparece un brillo que tengo aquí en la parte superior de la esfera. Si la vuelvo a encender, aparece ese brillo. ¿Sí? Y es aquí cuando vale la pena jugar un poco con el posicionamiento de las luces para ver si estamos logrando los resultados deseados. Aquí, ¿qué pasa? Miren, esa luz me está afectando muy fuerte el piso y creo que no es algo deseable. Así que voy a simplemente dejar la luz como estaba. Podría jugar mejor con la inclinación de esa luz, entonces lo hago acá en la vista lateral. Así que lo que haré es tomar el target de esa luz y la voy a levantar un poco. Ok, y miren, tengo entonces un brillo muy bonito en la parte posterior que corresponde a la luz, a la backlight, que me está definiendo el contorno de esa geometría. ¿Sí? Como lo mencioné anteriormente, pues ya depende de cada uno la utilización de esos diferentes parámetros, ¿no? En este caso voy a mover un poquito hacia la izquierda la luz de relleno. Observen. Lo que intento es que se aclare esto, pero no mucho. De hecho, ahí me parece que está muy bien porque vamos a tener un volumen muy interesante en la esfera. Estamos logrando un volumen muy claro. ¿Sí? Tiene mucho volumen esta esfera gracias a la ubicación de las tres luces. Y algo bien interesante es que ustedes pueden notar cómo aquí empezamos ya a ver unas reflexiones especulares. Aquí tenemos esta iluminación blanca, esta reflexión blanca aquí en este punto, y aquí se alcanza a ver otra sombra, otra luz blanca. Esas son reflexiones especulares que posee el material en respuesta a las luces que lo están afectando. De hecho, intentemos trabajar un poco esa reflexión especular. Veamos, aquí tengo el plástico y veamos dónde tengo aquí la reflexión especular. Veamos si podemos hacer algún cambio y hacer que el objeto sea un poco más brillante. Aquí tengo color.
Veamos. Color difuso. Capa especular. Bueno, aquí veamos este parámetro de glossiness, que va a controlar las reflexiones agudas, casi que va a controlar esa reflexión especular. Hagámoslo un poco más alto y veamos qué sucede. Efectivamente, noten ustedes cómo entonces tengo un brillo especular mucho más alto, lo que quiere decir que esa es una superficie mucho más pulida. Quizá, ¿sí? Entonces es un plástico mucho más pulido y por ende más brillante. No me gusta mucho la reflexión especular de la luz posterior, así que lo que haré es bajar un poquito la especularidad, ¿sí? Y también puedo trabajar un poco con esa backlight, pero creo que para este ejercicio luce bastante interesante. A ver qué podría hacer para mejorar un poco esa luz posterior. Creo que la podemos cambiar un poco su posición. Veamos qué pasa. No, mucho porque me afecta el piso y no quiero que me afecte el piso. Ya, yo creo que está ahí bien. Bajemos un poco su altura entonces. Vamos a mover acá. Los rayos más bajos, más horizontal. Sí, puede ser. Puede ser. Veamos qué pasa si muevo un poco el target. O mejor lo alejo para cambiar el ángulo. No. Como ven, esta es una tarea de mucho ensayo y error, prueba y error, hasta que encontramos pues el posicionamiento que nos parece mucho más atractivo. Bueno, vamos a dejarla allí. Listo. Voy a trabajar directamente sobre esa luz. Mejor, lo que haré es quitarle potencia a esa luz posterior que está en 0.8. La voy a bajar a un 0.3. Veamos cómo nos va. Sí, puede ser. Bajémosla a 0.1. Mucho mejor. Y podemos ver entonces ese brillo posterior bien agradable que nos define el borde de la esfera. Nosotros podríamos terminar este primer tutorial ahí. Digamos que esta puede ser ya una imagen que podríamos generar a una mayor resolución. Podremos venir aquí a la opción de Render Output y aumentar el tamaño de la imagen que se va a grabar. Pero antes de terminar este tutorial voy a hacer un cambio y ese cambio nos permitirá conocer el funcionamiento de otra luz, que es la Spotlight. Voy a seleccionar mis luces y voy a apagar la luz aquí, que en este momento tiene un valor de 4.3, simplemente la apago. Y están actuando en la escena las otras dos luces, la luz de relleno y la luz posterior. ¿Ok? Y lo que haré ahora es en Rhino, utilizando la pestaña de Erase All, voy a seleccionar esta luz que es la luz Spotlight. Y lo mismo, primero selecciono el target, que en este caso va a ser el centro de la esfera. Voy a seleccionar el radio, entonces va a ser bastante más amplio que la esfera. Y una vez he hecho eso, posiciono el origen, la posición de la cámara. En este caso, la voy a poner justo donde estaba la luz direccional. ¿Sí? Si nosotros vemos esta spotlight, aquí podemos ver el target y bueno, yo puedo seleccionar aquí en la ventana lateral el origen de la luz. Entonces, fíjense que ella quedó horizontal. Lo que voy a hacer es que la voy a subir. ¿Cierto? Observen. Y ahora la luz está ubicada en ese punto y está lanzando un cono de luz hacia la esfera. El target de esta, aquí puedo seleccionar Light Target Point. Ese target lo puedo también subir para que apunte el cono hacia la esfera. Entonces miren el cono de la luz y miren ustedes la esfera.
lo podemos ver también acá. Y noten ustedes que cuando selecciono este cono de luz del spotlight, me aparecen dos radios. Un radio externo que corresponde al radio total del cono, es decir, donde finalmente desaparece la luz. Y tenemos un radio interno que corresponde al hotspot, al punto caliente, es donde la iluminación se encuentra al 100%. ¿Qué quiere decir eso? En estas luces tenemos una zona donde la luz llega con toda la intensidad, luego hay una zona intermedia que se conoce como penumbra, y luego encontramos el borde externo o el radio externo, que es donde ha desaparecido finalmente la luz. Pero vemos que no está actuando aquí en este momento en nuestra escena. Seguramente su valor es demasiado bajo y por eso no lo percibimos. Así que vamos a buscar este spotlight y le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar ahora otra vez Key. Simplemente no le cogí el nombre. A ver, otra vez Key Light. Key. Es que tengo un nombre llamado Key, entonces por eso no me deja. Entonces va a ponerla Spot Key. Ahí sí lo coge. Y noten ustedes que tiene una intensidad de 100, que seguramente es muy bajo. Vamos a subirla. Vamos a subirla, vamos a subirla. Vamos a subirla. Veamos qué está pasando aquí. No estoy teniendo resultado. Veamos si debo reiniciar este render interactivo. Voy a cerrar. Voy aquí a la cámara y voy a activar nuevamente render interactivo. No vemos mayor cambio, pero ese no es un problema. La luz sí está actuando. Lo que sucede es que posiblemente debemos cambiar sus unidades, las unidades con las cuales se genera la iluminación. En este momento tenemos en unidades default escalar. Vamos a cambiarnos a lumens, luminous power, lumens. Y sí, efectivamente, miren ustedes cómo ahora vemos cómo está afectando esa luz la escena. Y vemos que es una luz muy poderosa. Y noten ustedes también cómo tenemos una zona donde la luz es muy intensa y luego la luz va decreciendo hasta que finalmente desaparece. Esa zona es la que se conoce como zona de penumbra y es lo que nosotros podemos trabajar en el radio cuando lo definimos acá. Y también podemos trabajar ese ángulo aquí. Tenemos el cono del ángulo, la penumbra y tenemos el fall off. Fall off es precisamente esa caída de la luz. ¿Sí? Ahora sí, nosotros podemos utilizar dos tipos de algoritmos, que es el cúbico, smooth cúbico, y miren ustedes cómo el fall off se hizo mucho más suave, o podemos utilizar el linear, y fíjense ustedes cómo la penumbra es un poco más prolongada. Entonces, dependiendo de lo que queramos lograr, pues vamos a trabajar con un lineal o un cúbico. Y decay corresponde a la caída de potencia de la luz en la distancia. En este momento está inversamente al cuadrado. Yo puedo ponerle aquí como que no decae, que quiere decir que la luz es súper potente desde el origen hasta el final y es algo que no deseamos. Es algo no real, es irreal. Aunque bueno, puede ser que en algún tipo de render lo querramos. Puede ser inversamente al cubo, lo que quiere decir que decae tan rápido que no alcanza a llegar a la esfera, casi que desaparece. Así que nos vamos a quedar con, veamos inversa cómo nos va, no funciona, quedemos con decay inversamente al cuadrado. Y tenemos ahí un muy buen resultado hasta el momento. ¿Listo? Voy a jugar un poco con la posición de esa luz. Lo hago aquí en mi vista, la voy a seleccionar y voy a mover la posición de esa luz en mi vista lateral derecha. Lo que voy a hacer es ponerle un poco más alta. Ok, observen,
y obviamente el hacer este tipo de cambios y el cambiar la luz implica que también tengo que reposicionarla un poco para lograr una mejor iluminación. Pronto un poco más acá. Perfecto. Y quizá debamos girar un poco también nuestra backlight. Girar un poquito el ángulo. Y ahí tenemos un muy buen resultado de esa iluminación. Entonces, las luces permanecen. En el caso de esta Spot Key, pues tengo activada la sombra. Nuevamente podría quitar la sombra, pero la esfera nos queda en el aire. Entonces la dejamos activada y podemos ver cómo esa luz está actuando sobre la reflexión difusa, la reflexión especular. Y bueno, aquí tenemos todas esas variables con las que podemos jugar. Por ejemplo, si yo estoy en una escena interior y quiero darle a la escena una cierta calidez, yo puedo jugar con el color de la luz y puedo aquí llevarla un poco hacia el amarillo. Entonces aquí en RGB voy a llevarlo un poco hacia el amarillo. Veamos. Y noten ustedes cómo el color general cambia. La escena va un poco hacia el amarillo y tiene una mayor temperatura. Entonces, si yo deseo hacer una escena con una iluminación cálida, pues simplemente lo que hago es cambiar levemente el color de la luz. Si, por ejemplo, yo quisiera generar una escena nocturna, ¿qué voy a hacer? Voy a apagar esta capa, esta luz, perdón. Voy a encender la key original, la que teníamos, y lo que haré es que a esta luz principal la voy a llevar un poco hacia los azules, ¿sí? Y quizá tenga que disminuir la potencia de las otras dos luces para lograr una iluminación mucho más similar a lo que sería una luz nocturna o darles una tonalidad azul también a las otras luces. Listo. Y de esa manera yo podría lograr una escena un poco más cercana a una luz nocturna, a una luz fría o también a una luz halógena. Las luces halógenas acentúan los colores azules, mientras que las luces incandescentes acentúan los colores rojos. Entonces el color de la luz nos va a dar indicios sobre qué tipo de iluminación se está manejando. En este caso, por ejemplo, yo podría decir se trata de una iluminación interna que combina luz cálida con luz blanca. Y bueno, aquí tenemos esta imagen. Ya lo que vendría es venir aquí al render output y cambiar el tamaño de la salida de la imagen. Entonces lo único que hay que hacer pues es simplemente cambiar el tamaño acá, digamos que 2000 píxeles de ancho por 1500 y bueno, aquí tenemos ya la imagen. Se va a renderizar a pues una resolución muy alta y bueno, ya lo siguiente será enviar el render y desarrollar el render con V-Ray. Hacemos el render aquí. No lo voy a lanzar en este momento porque va a tardar mucho tiempo, pero una vez la imagen ha sido generada aquí en pantalla, podemos ir a File y grabar la imagen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la carpeta donde grabaríamos la imagen. Y bueno, con eso terminamos el tutorial por el día de hoy.